Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ahora sí, ¿muy contento? Muy contento, están las cosas caminando y espero que se consoliden para bien de todas y de todos. Ya sabes que en estas cuestiones y en este mundo contemporáneo hay muchas circunstancias contradictorias, difíciles, como el tema que vamos a abordar hoy y que tiene que ver con las noticias falsas, por ejemplo. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre las llamadas fake news, esas noticias falsas que se crean, se difunden en internet y que tienen una repercusión en la vida real de cualquier persona, funcionario o político. Efectivamente, y de acuerdo con la UNESCO, en contextos electorales como los que acabamos de vivir en nuestro país y los que se están viviendo en los Estados Unidos, las fake news representan una verdadera amenaza para la democracia. Por ello, se han impulsado alrededor del mundo diversos proyectos para el empoderamiento de la ciudadanía y de actores clave como periodistas y medios de comunicación. Aquí en México, diversas investigaciones señalan que las fake news comenzaron a figurar como elemento estratégico para manipular a la opinión pública en las elecciones del 2018, porque antes solo se hablaba de desinformación. Para hablar de este tema estará con nosotros Luis Ángel Hurtado, quien acaba de presentar su libro Fake News, el enemigo silencioso. También les presentaremos un reportaje en torno a la conferencia magistral de la MIC, que llevó por título Inteligencia Artificial, Planificación y Comunicación, y como cada programa, un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y a que participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Es un placer saludar a todas las personas que nos escuchan al aire, ya sea por alguna de nuestras frecuencias, a través de nuestras emisoras hermanas o vía internet en cualquier parte del planeta. Les recordamos que si no pudieron escuchar el programa en su emisión normal, pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica a los Medios. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a participar en las distintas plataformas en donde nos encontramos. En la red social X nos puedes encontrar como @radioelfin. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios y existe un número de WhatsApp para dejar un mensaje que posteriormente será hecho llegar a la producción. Es el 55 12 33 29 15. Ahora vamos a invitarles a escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Colima fue asesinada la periodista de espectáculos Patricia Bumburi. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Patricia Bumburi se encontraba en un local de comida de su propiedad cuando un hombre llegó y le disparó. Al establecimiento acudieron elementos de la Policía Estatal y encontraron a la comunicadora con heridas graves. Posteriormente confirmaron su deceso en ese mismo espacio. Por estos hechos, la Fiscalía ya inició una carpeta de investigación. En Irapuato, policías municipales agredieron física y verbalmente al periodista Humberto Gutiérrez del medio digital Irapuato Despierta y a su esposa mientras cubrían un incidente vial. Los agentes borraron las grabaciones que Humberto Gutiérrez había realizado en su teléfono celular antes de que pudiera dar cuenta de los hechos,
y se lo llevaron a él y a su esposa detenidos para liberarlos después de que fueran presentados ante un juzgado cívico y pagaran una multa de cerca de 9,000 pesos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudió la violencia contra periodistas y medios de comunicación en México. En un comunicado, la Relatoría llamó al Estado a investigar de manera exhaustiva los crímenes contra comunicadores para dar con los responsables y sancionarlos, y señaló que está en disposición de mantener un diálogo con representantes de gobierno sobre la situación que enfrenta el gremio en el país. Recordó que en lo que va de este 2024 se ha registrado el asesinato de 7 comunicadores, uno de los más recientes, el de la periodista Patricia Ramírez González, en Colima. Autoridades de Michoacán identificaron a los presuntos responsables del asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue privado de la vida el pasado 29 de octubre en el centro de Uruapan. En una conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció que hasta el momento no hay personas detenidas, pero destacó que ya fueron identificados los presuntos responsables, así como el vehículo que utilizaron para escapar. La organización internacional Artículo 19 presentó una ofrenda para honrar la memoria de los 47 periodistas que fueron asesinados durante los 5 años y 10 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el marco del 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas, y que coincide con el Día de Muertos aquí en México, Artículo 19 dijo que con esta ofrenda se rindió homenaje a la vida de quienes en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fueron asesinados y asesinadas por informar. Asimismo, destacó que desde el año 2000 a la fecha se han documentado los homicidios de 168 comunicadores en el país. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la reforma constitucional que busca desaparecer los órganos autónomos podría discutirse y aprobarse entre el 11 y el 14 de noviembre próximos. El morenista dijo que al dictamen se le dio entrada en la sesión del 6 de noviembre, pero señaló que se discutirá la próxima semana. Cabe recordar que entre los órganos autónomos que desaparecerán al aprobarse esta reforma se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que aunque sigue adelante el proyecto para extinguir algunos organismos autónomos, su gobierno considera otras opciones para la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en aras de cumplir con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En noticias internacionales, el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO dio a conocer que entre el 2006 y el 2024 fueron asesinados 1,700 periodistas en el mundo y 9 de cada 10 de estos casos siguen sin resolverse. En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que se conmemora el 2 de noviembre, el observatorio reiteró que la impunidad conduce a más asesinatos y a menudo es un síntoma de la agudización del conflicto y del colapso de la ley y los sistemas judiciales. Por ello, pidió a los gobiernos, a la sociedad civil y a los medios de comunicación que defiendan el Estado de Derecho y que unan sus esfuerzos a nivel mundial para poner fin a la impunidad. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección en nuestras redes sociales.
Ojalá y usted atienda a esta invitación a consultar Notimedios en nuestras redes sociales para que esté usted bien informado en la menor cantidad de tiempo de las noticias de comunicación que se han sucedido en México y en el mundo. Está abierta la invitación a que nos haga llegar un comentario, su punto de vista, una opinión, una crítica. Todas son bienvenidas. En la red social X estamos como @Radio El Fin. El número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15 y en Facebook nos puedes encontrar como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales. Les agradecemos a quienes nos dan like o que también nos mandan comentarios, preguntas, sugerencias. Y les invitamos a estar pendientes en nuestra sección entrevista porque vamos a regalar, más bien nuestro invitado va a regalar el libro Fake News, el enemigo silencioso. A continuación les invitamos a escuchar un reportaje en torno a la conferencia magistral que se dictó durante el 45º aniversario de la MIC, titulada Inteligencia Artificial, Planificación y Comunicación. El reportaje. En el marco del encuentro número 35 de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, se llevó a cabo la conferencia magistral Inteligencia Artificial, Planificación y Comunicación, a cargo de la académica española Almudena Barrientos Báez, quien labora en la Universidad Complutense de Madrid. La doctora hizo hincapié en que la inteligencia artificial es una de las grandes innovaciones de nuestros tiempos. Sin embargo, aún existen muchas dudas y temores sobre su impacto en la vida cotidiana. Y justamente sobre cómo debemos adaptarnos a esta nueva realidad, Almudena dijo lo siguiente. Y la inteligencia artificial, que soy una plena defensora de la misma, hay que abrazarla, hay que cogerla, igual que se cogieron las redes sociales, las nuevas tecnologías, las TIC, pero siempre con cautela, con responsabilidad. Podemos definir la inteligencia artificial de muchas maneras. Yo me quedaría con esta definición, ¿no? La capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Ahora todos pensaréis, pero ¿nos va a sustituir? Claro que no. Sí que va a ocupar ciertas funciones que nosotros realizamos o realizábamos, porque ya están ocupándolas. Pero no hay que crear una crisis de esto, ni un carácter de emergencia, porque no hay daño. Todo lo contrario, siempre y cuando la utilización sea correcta. Cuando unas profesiones desaparecen, se crean otras nuevas. Se está viendo en las matrículas en las carreras universitarias a nivel europeo y estoy segura que también a nivel americano, iberoamericano, hispanoamericano, latinoamericano, como queráis llamarlo, creo que ocurre lo mismo. Las matrículas están cambiando y muchas están yendo también hacia no la rama pura y dura de ciencias sociales, sino lo que es la programación, la matemática. ¿Y qué ocurre con el periodismo? ¿Qué ocurre con la publicidad y las relaciones públicas? Es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta. Pero no lo digo porque esté dando esta charla y quiera animar a la gente para que no piensen que esto se les va de las manos, no. Lo digo porque creo en ello y porque estamos trabajando todos los días en la Complutense con este tema, cómo se está llevando, cuál es su progresión. Y desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, desde el propio rectorado, estamos animando y formando al profesorado en inteligencia artificial porque es fundamental. Porque es que además nos abre muchísimas puertas. La doctora Barrientos Báez también habló sobre cómo esta tecnología puede simplificar y mejorar los procesos de creación de contenidos. Escuchemos. Fíjate que los objetivos de la inteligencia artificial en comunicación, como veis, es facilitar y automatizar. Esta palabra es una palabra para mí clave. La automatización de procesos, la automatización para la planificación de la comunicación. Cuando tú vas a resumir qué se ha hecho en una rueda de prensa, de qué se ha hablado, de qué ha hablado cada uno de los ponentes. Por supuesto que la IA te va a ayudar. Por supuesto que la IA, cuando tú facilitas unas palabras clave, te puede proporcionar una información que de no tener esta inteligencia artificial, este acceso a la inteligencia artificial, nos hubiera llevado horas. ¿O alguien de aquí puede negar esto?
¿Alguien de aquí puede negar que nos hemos tirado horas para crear un texto de una página? ¿Y ahora cuánto podemos invertir en la creación del texto de una página? No llega a 20 segundos. Incluyendo las palabras que quiero que aparezcan en ese texto. No llega a 20 segundos. Pero es que además si digo, no, es que quiero que me lo traduzcas, son otros 20 segundos. Entonces, yo estoy muy a favor de economizar en tiempo. Y esto lo ha conseguido, la inteligencia artificial lo ha conseguido. Pero no podemos regirnos por lo que nos da, por el resultado que nos da la IA. Porque, como os digo, tiene muchos errores. La personalización del mensaje, igual que la personalización del producto. Se trata ahora de segmentar. Antes, ¿cómo ofrecíamos los mensajes? En prensa escrita o en televisión o en radio. Lo que se hacía es dar la información a la oferta. Y ahora ya no. Da una información a demanda. Es decir, segmentando el público, el target, a quien va dirigido. Eso es lo ideal. No podemos hablarle igual a una señora de 95 años que a una niña de 12 años que a una señora de 40. También va a intervenir mucho el nivel formativo, el nivel socioeconómico. Por supuesto, el análisis del lenguaje natural, ¿no? Esto es fundamental. El procesamiento, los estilos de aprendizaje, de qué manera se pueden evaluar o se pueden comprender a través de la inteligencia artificial. Es maravilloso. Y para concluir, la también vicepresidenta de la Asociación Española de Cine e Imagen Científica destacó el potencial que hay respecto al uso de la inteligencia artificial en el campo de la comunicación. De hecho, se refirió a ella como una herramienta de transformación. Pensemos en el gran potencial que tiene la IA para transformar. Mirad qué palabra, transformar. Ya no me refiero a crear, sino lo que hay creado, transformémoslo. Y nadie te obliga a nada con respecto a este tema. Y los profesores existirán toda la vida. Y los periodistas existirán toda la vida. Lo que pasa es que nos tenemos que actualizar y adaptarnos a las nuevas figuras que van a ir emergiendo. Además, a mí me gusta la mentalidad positiva. La eficiencia que lleva consigo la IA, la satisfacción que conlleva para los clientes o para los usuarios la utilización de la IA, el mayor control y la mayor regulación que debe haber, que ya la hay. Pero esto sí que yo creo que no es suficiente, porque incluso se utilizan obras de arte para poder crear esas imágenes que yo he puesto y yo no he pagado nada. Entonces, el artista, no sé, ahí sí que creo que tendríamos que tener un poquito de empatía y ese espacio legal que lo hay, o sea, estas cosas se están tratando de los diferentes ministerios, pero me parece que no está del todo claro. Y por otro lado, bueno, el derecho a la privacidad, a la protección de datos. A pesar de los temores y dudas que aún persisten sobre el impacto de la inteligencia artificial, expertas como la doctora Almudena Barrientos Báez nos aclaran que, bien utilizada, esta herramienta puede simplificar procesos, potenciar la creación de contenidos y facilitar la integración tecnológica en nuestras rutinas. Así que, si deseas consultar la conferencia completa, te invitamos a visitar el canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Difusión AMIC. Para el fin justifica a los medios, Alexia Cervantes y Karen Sanabria. En la siguiente entrevista que realizó mi compañera y amiga Graciela Ramírez en torno a las fake news con el doctor en comunicación Luis Ángel Hurtado, tenemos para usted un ejemplar de su libro Fake News, el enemigo silencioso. Póngase en contacto. La entrevista. Fake news, el enemigo silencioso. El uso masivo de Internet
ha conformado un nuevo terreno de interacción y debate para cualquier sociedad. Ahora hablamos de un espacio público digital en el que las y los usuarios de Internet pueden interactuar de manera directa y sin restricciones de tiempo ni espacio, prácticamente con cualquier personaje, funcionario o político. En el caso de los medios de comunicación tradicionales, Internet llegó para romper la verticalidad informativa. Aunque la horizontalidad de la información también es considerada como una amenaza para los gobiernos. Lo cierto es que Internet genera redes que escapan del control informativo, facilita la presencia virtual de las y los usuarios, pero también en los últimos años ha permitido la existencia y proliferación de las fake news o noticias falsas. Hoy vamos a hablar sobre este fenómeno de las fake news y su desarrollo en el terreno político. Para ello nos acompaña Luis Ángel Hurtado, doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Se ha especializado en comunicación y diseño de campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor investigador en la UNAM, profesor en el posgrado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y también de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Él es autor del libro Fake News, el enemigo silencioso, el virus de la desinformación. Elecciones presidenciales en el 2018. Bienvenido, Luis Ángel, muchas gracias por estar en el programa. ¿Qué tal, estimada Graciela? Un gusto y para mí un honor estar aquí en este espacio tan distinguido para los estudiosos de la comunicación. Pues las fake news son un tema muy recurrido actualmente y en estos tiempos políticos que estamos viviendo, bueno, son lo de todos los días, como quien dice, ¿no? Y esta término en inglés, fake news, que bueno, también se dice que el término correcto debería de ser desinformación, pero se ha generalizado mucho, ¿no? Actualmente se habla de fake news y no de desinformación, o bueno, puede hablarse también de infodemia, pero vendría siendo un poco el equivalente de lo que en la era analógica fueron los rumores y los chismes, ¿no? ¿Tú cómo definirías este término de fake news? Bueno, básicamente, Graciela, el término fake news es un término que surge pues a principios de este siglo. Estamos hablando que por ahí, los primeros años, o sea, 2004, 2005 de este siglo, se acuña un término que a grandes rasgos en la traducción español podremos decir que significa noticias falsas, pero que dentro del el término en inglés, pues más que noticias falsas, está hablando de la información falsa. En ese sentido, es un término que surge, se acuña, se empieza, a utilizar, pero realmente tuvo su gran epicentro o su gran apogeo en el año de 2016, justamente en el contexto de grandes elecciones que se dieron en el ámbito mundial. Estoy hablando de contexto en los Estados Unidos con la elección presidencial en donde inesperadamente, ante los ojos del mundo, ganaba Donald Trump la presidencia de ese país, y también ocurría en procesos democráticos como el caso del Brexit en el Reino Unido, que es este proceso en el cual se decide inesperadamente también ante los ojos del mundo que el Reino Unido se iba a separar, de la comunidad europea. Y también encontramos otro proceso democrático electoral, pero ya en este caso un proceso cercano a nosotros, que es, el caso, hablando de América Latina, el proceso justamente del fin y el respeto, el fin de la guerra en Colombia, el proceso de la paz, en el cual se le cuestiona, es un referéndum por la paz, en el cual se le pregunta a la ciudadanía si dejamos ya atrás, los crímenes que ocurrieron por parte, del Estado, y damos borrón y cuenta nueva. Y este proceso también, al igual que los anteriormente descritos, pues inesperadamente gana el sí. ¿Qué tuvo en común todos estos procesos, estimada Graciela y la gente que nos escucha? Pues básicamente diferentes investigaciones que se realizaron, periodísticas, por diferentes medios de comunicación, encontraron que estos procesos que ante las encuestas, todas las encuestas decían que pues no iba a ganar Donald Trump, que no iba a salirse
justamente el Reino Unido del Brexit y que no se iba a dar, digamos, era el rotundo no al proceso de paz en Colombia, pues el común denominador para que se dieran estos resultados fue el uso de estrategias o el uso de ciertas herramientas encaminadas a las fake news, o sea, noticias falsas, las cuales se transmitieron y se difundieron por distintos canales de comunicación digital, principalmente las redes sociodigitales, pero se crearon páginas de internet en las cuales pues simulaban ser medios de comunicación, digamos, existentes o medios de comunicación que surgieron. También se crearon miles o cientos de perfiles falsos que hacían, trataban de manipular las tendencias que se estaban dando en las entonces redes sociodigitales. También pues empezaron a proliferar imágenes manipuladas, videos manipulados. Entonces, todo esto para poder explicar qué son las fake news, estimada Graciela, pues básicamente es un término que se utiliza hoy para describir todo una suerte de uso de estrategias que son planificadas con una intención clara de manipular, digamos, la realidad que se está dando en Internet y que esta brinque, digamos, a nuestra realidad física y que buscan como objetivo desprestigiar a una persona, desprestigiar a una institución, una empresa, una institución o todo un gobierno o una nación. Las fake news básicamente son estas herramientas o estas informaciones falsas que tienden o tienen como objetivo esto y son informaciones planeadas, no son esporádicas y se diferencian básicamente de los rumores o de los chismes porque buscan precisamente afectar a grandes colectividades. Estamos hablando de miles o millones de personas. Su diferencia básicamente es que aquí no hay una cuestión de una improvisación en el sentido de decir, ay, hoy me despierto y quiero hacer una fake news sobre... No. Aquí hay una planeación, hay personas especialistas que están justamente monitoreando las tendencias en las redes sociodigitales y que empiezan a construir narrativas que están articuladas a emociones, a odios, a filias, a fobias, y que eso las hacen inclusive más eficaces, porque todos los seres humanos en la actualidad tenemos miedos, filias, fobias y ciertos temores hacia ciertas cosas, y cuando sale alguna fake news con estos temores o estas filias o fobias, pues básicamente pues refuerzan todos esos prejuicios que teníamos y las damos nosotros por verdaderas. Entonces, las fake news son básicamente eso, se diferencian de los rumores pues, y de los chismes, como ya lo comenté, porque parten precisamente de una planeación. Yo justamente en el libro que tengo el gusto de ser el autor de las páginas que lo integran, yo explico básicamente que surge algo que no había existido antes, que se llama la industria de la desinformación. La industria de la desinformación, a grandes rasgos, son personas que hoy en día viven de la generación de fake news. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hoy su trabajo del día a día o lo que les da de comer o que les permite, digamos, vivir en la actualidad es la generación de fake news. Y por lo tanto, pues buscan profesionalizarse, buscan especializarse. Y esta industria en la actualidad, pues es una industria que así como la industria de los medios de comunicación, como la del cine, pues genera una derrama económica de miles de millones de dólares en todo el mundo. Y hay hoy en día muchísimas o millones de personas que viven de la generación de fake news. Por lo tanto, entonces, otra de las diferencias que tiene contra los rumores o los chismes es que básicamente las fake news son planeadas o planificadas por especialistas, por toda una industria que vive de la generación de ello. Antes, pues uno decía, bueno, pues yo creo un chisme o un rumor, pero no vivías de ello, al contrario, te estigmatizaban, te decían, ay, mira, ahí va el chismoso, él es el que crea las mentiras, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues no está ni mal visto. ¿Por qué? Porque no sabemos que existe esa industria, pero no sabemos dónde está, quiénes son, quién la conforman, cuánto tiempo le dedican, cómo construyen esas narrativas, sus pasatiempos, etcétera. Entonces, hoy en día, estas características tienen, digamos, estas fake news y las hacen muy diferentes a la mentira y a los chismes tradicionales que estábamos acostumbrados.
Sí, definitivamente Internet pues ha potencializado lo que en épocas analógicas, ¿verdad? Estamos hablando del siglo pasado, de los años 50, 60, 70, en donde sí se sabe que los gobiernos también pagaban a gente que luego se subía a los camiones para empezar a diseminar un rumor, un chisme, y pues la gente empezaba a divulgar esto y se iba haciendo grande de boca en boca. No era tanto una industria como ahora, como dices, hay realmente gente que ya está especializándose en esto, empresas que se dedican a hacer esto y obviamente... así como los medios de comunicación han sido utilizados también como un artefacto de control político, pues ahora también es así, ¿no? Este periodo que estudias en este libro, ¿no? Como dices, es la de las elecciones presidenciales en el 2018 y es muy famosa la frase esta de López Obrador de benditas redes sociales, ¿no? Entonces, es un periodo en el que realmente juegan un papel muy, muy importante las redes sociales. ¿Qué es lo que tú encontraste en este estudio con respecto a esta campaña electoral y a las elecciones del 2018? Sí, básicamente yo me enfoco a analizar estas elecciones del 2018 porque vienen siendo las primeras, digamos, elecciones que vive nuestro país ya con el antecedente, pues, de elecciones en otras partes del mundo donde se habían utilizado estas campañas de fake news y que habían sido campañas exitosas. Yo hablé del caso de Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos habían hecho o se habían empleado, digamos, estas herramientas o esta herramienta de las fake news para lograr el fin. Entonces, esto a mí me llamó muchísimo la atención porque precisamente esto va a tener como antesala que en México hubiera ocurrido algo parecido a los Estados Unidos o en las otras partes del mundo donde habían utilizado justamente estas campañas desinformativas o de fake news. Yo me centro en esta campaña también para entender a esta industria o si realmente en México opera una industria. Los resultados básicamente que yo presento a grandes rasgos es mostrar que sí existió un aparato, digamos, de industria que trató de manipular, digamos, los resultados, construyendo estas narrativas falsas alrededor de todos los candidatos. O sea, no nada más debo de decirlo que del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el victorioso, digamos, en ese proceso electoral, sino que durante todo este proceso electoral detecté y analicé justamente diferentes fake news que se transmitieron y fueron focalizados y dirigidos a los distintos actores. Ahora, lo interesante de este caso es que la gran mayoría de las fake news sí estuvieron dirigidas contra el líder de las encuestas y por lo tanto a la persona que resulta victoriosa. Pero aquí la pregunta que yo me formulo es, ¿cómo puede ser que fue la persona que más recibe fake news y la persona que resulta victoriosa? Aquí lo interesante del caso es que se da por el contexto que está viviendo nuestro país. En primer lugar, hay una iniciativa ciudadana y mediática que se da que busca precisamente prevenir y alertar a la sociedad de la presencia de las fake news y trata de vacunarnos de una u otra forma. ¿De quién estoy hablando? De la iniciativa Verificado 2018, que esa fue un esfuerzo, digamos, entre distintos medios de comunicación, asociaciones civiles y universidades que buscaron justamente frenar el impacto de las fake news. Eso en primer lugar. Segundo lugar, hubo un esfuerzo también por parte de la ciudadanía para tratar básicamente de mermar todas estas fake news. Y otro de los elementos, el tercero que encuentro que resultaron determinante para evitar, digamos, el efecto que se estaba buscando, fue que las narrativas que se emplearon no fueron hechas, digamos, con el profesionalismo que se caracterizaron en otras partes del mundo, principalmente los países que dije o mencioné previamente, donde sí se logra manipular, digamos, a la opinión pública. En ese sentido, estos tres elementos provocan que el escenario que analizo no logre su fin. Sin embargo,
Lo que sí encuentro ahí es una operación orquestada, muy bien estructurada, que buscó de una u otra forma cambiar, digamos, la opinión pública y las tendencias electorales. Y ahí lo interesante también del caso es que presento un modelo o una suerte de cómo analizar y detectar fake news y cómo han llegado un momento, pues, que este modelo sirva para utilizarlo, digamos, en la vida real o en el día a día y vacunarnos, digamos, ante tanta fake news que circula en nuestro país. Invitamos a todas las personas a comunicarse al Fin Justifica a los Medios y darnos su punto de vista, su opinión en torno al tema de esta entrevista, las fake news, las noticias falsas, el enemigo silencioso del doctor Luis Ángel Hurtado. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La conversación la sostuvo Graciela Ramírez con el doctor Luis Ángel Hurtado en torno a su libro Las Fake News, el enemigo silencioso, y ha tenido la generosidad de obsequiar un ejemplar a los radioescuchas de El Fin Justifica a los Medios. Si te interesa el tema, ponte en contacto. Estamos conversando con el doctor Luis Ángel Hurtado. Él es autor del libro Fake News, el enemigo silencioso, el virus de la desinformación en las elecciones presidenciales en el 2018. El doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana nos está platicando sobre las fake news y cómo actúan precisamente en este entorno de la comunicación política. Tú nos dices que ya las fake news pues son parte del ecosistema informativo de la comunicación política y que en este espacio digital esta información pasa finalmente al espacio público real. Cuéntanos cómo se da este fenómeno. Bueno, básicamente hoy en día este fenómeno se da básicamente por las características que tiene actualmente Internet. A diferencia, digamos, de los medios tradicionales, estoy hablando de la prensa, la radio, la televisión e inclusive el cine, donde existía básicamente una suerte de filtración o mediación. ¿Qué quiere decir esto? Había personal especializado en la revisión, la curaduría de la información y no, digamos, no permitía de una u otra forma que la información inexacta, no verificada y falsa pudiera, digamos, presentarse a la sociedad. ¿Qué ocurre con el caso justamente de Internet? En Internet, pues al no existir, digamos, esta profesionalización de las personas que construyen los mensajes, pues tenemos ahí un primer problema. El segundo también es que en Internet tenemos acceso todos. O sea, ¿qué quiere decir? Cualquier persona puede publicar algo, difundir algo y compartir algo que antes pues estaba reservado a unas cuantas voces, a unas cuantas personas y esas personas estaban profesionalizadas. Otro de los elementos que tiene actualmente Internet es que al poder publicar todos, Internet no le pertenece a una persona o a un grupo de personas, cosa que antes sí ocurría, digamos, con los medios de comunicación. Sabíamos quién eran los propietarios de los medios, sabíamos las líneas editoriales de los medios, porque obedecían a intereses, digamos, de los propietarios o de las personas que patrocinaban estos medios de comunicación. Y ahora con Internet, pues bueno, vemos que ese cerco informativo que se le denominó en un tiempo, pues empieza, digamos, a desaparecer. Otra de las características es que Internet viaja a una velocidad mucho más rápida que los medios tradicionales, más rápida que la prensa, más rápida que la radio y por supuesto también que la televisión. La inmediatez ahí casi es un hecho. O sea, un evento puede estar ocurriendo en este momento al lado de nosotros y lo puedes estar reporteando y lo puedes estar difundiendo. Y esos elementos, digamos, hacen que Internet sea como la panacea precisa para la difusión de fake news. Y debo de centrar un último elemento que tiene que ver con la configuración que actualmente tiene Internet. A diferencia de los medios tradicionales, en donde los mensajes estaban emitidos para la colectividad, o sea, para todos,
En Internet no. En Internet tú consumes la información que quieres, a la hora que quieres, desde donde quieres. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, pues, uno prendía la televisión y si estaba apareciendo el programa favorito de la mamá, pues bueno, toda la familia tenía que ver el programa favorito de la mamá, porque aparte no existía, digamos, esta variedad informativa o, digamos, de información para que cada uno pudiera elegir. Hoy en día, pues, Internet permite que nosotros podamos desde cualquier dispositivo, pues consumir lo que queramos a la hora que queramos y desde donde queramos. ¿Esto qué ha propiciado? Ha propiciado el surgimiento de un fenómeno que se conoce ya en Internet como el echo chambers o cámara de eco o el famoso filtro burbuja, que es yo veo lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero, y lo que no me gusta o no simpatizo y no quiero ver, lo voy eliminando, lo voy bloqueando, lo voy sacando de mí. ¿Esto qué ha generado? Pues que hoy en día muchas personas tengan microrealidades, o sea, la realidad que antes teníamos más o menos homogénea, hoy en día pues no, sea heterogénea y cada quien construya su verdad, su realidad, y esto es, digamos, el caldo de cultivo idóneo para que pues los mensajes, digamos, las fake news estén focalizadas, digamos, yo mandarle un mensaje a personas que le gustan, digamos, las flores de cempasúchil y digamos, pues le mando mensajes teledirigidos a esas personas. No me interesa mandarles mensajes a las personas que les gustan las rosas, a las personas que les gustan las margaritas o los claveles. No, lo focalizo y lo dirijo exclusivamente a ellos. Eso ocurre también con las fake news. Yo le voy a mandar un mensaje hiperdirigido a las personas que están en contra de la corrupción, digamos, en el país. Pues ahí está ya un primer filtro. Yo voy a hacer un mensaje teledirigido a las personas que le tienen miedo a las alturas. Ahí tenemos. Yo le voy a mandar un mensaje teledirigido a las personas que consideran que los huracanes son el peligro que actualmente acecha el país. Bueno, todo esto que estoy diciendo hoy en día propicia justamente pues que Internet sea el caldo de cultivo para que las fake news proliferen. ¿Por qué? Porque estábamos hablando previamente que existen personas profesionalizantes, o sea, profesionales que están construyendo mensajes y que leen todo esto, saben interpretar los datos, saben interpretar los pasatiempos, el tiempo que le dedicamos, saben dónde estamos focalizados o dónde estamos ubicados y empiezan a construir todo esto y por ello, cuando nos llega el mensaje, conecta con nosotros inmediatamente y decimos, sí es verdad, esa persona es corrupta, o si es verdad, ese huracán nos va a acabar, o si es verdad, esa enfermedad es contagiosa y no me debo de acercar, digamos, a cierto sector de la sociedad. Entonces, todo esto viene a reforzar, pues, nuestras filias, nuestros miedos, nuestras fobias y, por supuesto, todos los prejuicios que tenemos. Entonces, a diferencia de los medios tradicionales en los cuales, pues, los mensajes eran dirigidos a todos, aquí no. En Internet están dirigidos a un público muy específico y eso propicia que las fake news se viralicen, se difundan y se crean en mayor cantidad que en el pasado. Y es un tema mucho más preocupante porque realmente estas redes sociales están aislándonos, encapsulándonos y está sucediendo este fenómeno como de analfabetismo en cuanto a los medios, ¿no? Si antes no sabíamos bien cómo se manejaban las noticias en la televisión, cómo se manipulaba, ahora menos sabemos cómo se está manejando toda esta información en las redes sociales, ¿no? De una manera muy sofisticada, muy especializada y que esto exigiría pues una mayor pues capacitación o formación de parte de las audiencias, ¿no crees? Tú en este libro dices que propones formas de identificar las fake news y no caer en difundir este tipo de mentiras en las redes. Dinos nuevamente cuál sería el consejo para las audiencias para poder salvar esta situación y poder manejarnos en las redes sociales de una manera pues más responsable y más certera. Bueno, yo doy tres principales consejos. El primero de ellos es no creer todo lo que, digamos, se difunde en Internet. Esto porque hoy en día, sobre todo porque en México es de los países que más presencia y más se consume fake news en el mundo.
los diferentes estudios que se han realizado, digamos el que se realizó el año pasado, que es como que el que nos da, digamos, el indicador, que lo hizo el Instituto Reuters, y publica que México se encuentra actualmente en la 4ª posición a nivel mundial de países con más presencia y más, digamos, consumo de fake news en el mundo. Entonces, el primer consejo es no creer en todo lo que se publica en Internet. Ok, si la información es reiterativa, entonces hay que darnos un minuto, o sea, un minuto antes de compartirla o hacer comentarios o darle like. Vamos a darnos un minuto de reflexión. Después de ese minuto, hay que salirnos tantito, digamos, de esa información y buscarla, compararla, ya sea en Internet, hacer una búsqueda rápida en algún buscador, o ya sea en determinado momento salirnos tantito de Internet, prender la televisión, la radio, consumir algún otro medio y contrastar eso que están diciendo, para que esto nos permita darnos una suerte de respiro, una suerte de verificación, de contraste, que nos va a llevar, pues, a grandes rasgos a reducir, aunque ustedes no lo crean, pues, impresionantemente la difusión y, por lo tanto, también la creencia o la veracidad que le otorgamos a las fake news. En ese sentido, esos 3 sencillos pasos nos permiten, a grandes rasgos, y no lo digo yo, lo dicen realmente estudiosos que se han dedicado al tema de la alfabetización mediática, que es la construcción de un criterio informativo. El criterio informativo básicamente es no pasar tanto tiempo en un medio y lo que consumimos en un medio de comunicación, contrastarlo con la información que están surgiendo en otros medios y a partir de ello nosotros crear justamente un criterio o una opinión sobre la información que está fluyendo. En este sentido, pues esos 3 sencillos pasos van encaminados básicamente también a un tema de alfabetización mediática digital. Una alfabetización mediática que debiera de darse desde las escuelas, ¿no? Desde los niños, los adolescentes, los jóvenes y en general a toda la población, porque es realmente un tema muy preocupante, ya que puede tener repercusiones reales, ¿no? Estamos viendo ahorita, por ejemplo, viene este asunto de las elecciones de Estados Unidos, este gobierno, segundo piso de la 4T, se ve que va a ser pues también muy álgido en cuanto a la información polarizada que se dio en el sexenio de López Obrador y pues tenemos que ver también que viene la inteligencia artificial. Actualmente vemos ahora un montón de videos en donde personajes que pretenden ser personajes reales, pero son realmente pues creados por la inteligencia artificial y mucha gente puede no darse cuenta de esto, ¿no? Para un ojo entrenado dices, no, esto no es cierto, se ve, luego se ve que no es real, ¿no? Yo estaba viendo hoy precisamente unos videos de unos ositos polares que los toman unos navegantes en unos barcos en el Polo Norte, no sé dónde, y oí unas foquitas también, y se ven como de caricatura, ¿ves? O sea, tú dices, no, se ven raros, o sea, como que no son reales, pero mucha gente en los comentarios estaba poniendo, ay, qué lindos, y los animalitos y no sé qué, como que sí se le estaban creyendo. ¿Tú qué dirías con respecto a esto de la entrada de la inteligencia artificial? ¿De qué manera podemos alertarnos ante los peligros de una desinformación todavía mayor de la que estamos viendo ahora? De hecho, es un gran tema, estimada Graciela, en el cual, pues básicamente, imagínate, la inteligencia artificial ha logrado inclusive replicar la voz, los gestos y no se diga la apariencia de las personas. Y esto ha derivado que inclusive aquellos que nos hemos dedicado muchos años a la verificación de información, o sea, los famosos fast checkers, seamos presas inclusive o caigamos ante la desinformación digital o las fake news o las famosas deepfake que son hoy en día hechas con inteligencia artificial. Imagínate, si eso le pasa a las personas entrenadas, ¿qué le puede pasar a la sociedad? Ante ello, pues básicamente lo que yo he recomendado, más que hagamos una suerte de legalización o leyes que busquen frenar la desinformación o las fake news, es una política o la construcción de políticas públicas y que se ofrezcan básicamente educación para los medios en los distintos niveles educativos que ofrece nuestro país,
desde el kinder hasta la universidad y no se diga pues hasta en el posgrado. Materias obligatorias para que la gente pues en ese sentido se vaya acercando a los medios, no solamente internet, sino que se acerque a la diversidad de los medios y estos medios los sepamos usar, pero también sepamos cuáles son los riesgos que conlleva el uso de forma incorrecta de los propios medios de comunicación. Eso nos va a ayudar muchísimo para en determinado momento pues frenar esta problemática que no solamente es de México, estimada Graciela, es una problemática mundial. Luis Ángel Hurtado, doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana, profesor de la UNAM, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y también de la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán. Dinos dónde podemos conseguir tu libro, Fake News, el enemigo silencioso. ¿Está ya también en versión digital? Sí, claro que sí. Mira, la audiencia lo puede encontrar justamente en todas las librerías del país. Ahí está disponible bajo el sello editorial de Plaza y Valdés, y también lo puede encontrar también de forma electrónica por los diferentes, digamos, tiendas en línea que hay, digamos, en las diferentes aplicaciones. Ya está disponible en todas sus versiones y pues bueno, en ese sentido, pues también pueden consultar de forma gratuita en algunas bibliotecas, digamos que yo hice una donación a diferentes bibliotecas públicas para que lo puedan consultar de forma gratuita ahí. Pues recomendamos muchísimo la lectura de este libro, Fake News, el enemigo silencioso, del doctor Luis Ángel Hurtado. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Al contrario, un gusto y un honor estar con ustedes. Seguimos pendientes del tema. Hasta pronto. Hasta aquí la entrevista de hoy. Les recomendamos que lean este libro. A quienes se llevaron un libro por su comunicación en nuestras redes sociales, los esperamos en nuestras instalaciones de Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Y queremos también darles una buena noticia. La semana pasada les comunicábamos que teníamos problemas con los pagos a los prestadores de servicios profesionales y bueno, ya se han empezado a hacer estos pagos. Esperamos que continúen así regularmente en lo que resta del año. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho su escucha. Les invitamos a compartir nuestro programa y a entrar a nuestro micrositio en la página www.e-medioradio.edu.mx /El fin justifica a los medios. Ahí van a poder encontrar los podcasts de nuestros programas. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.